¿Cómo están amigos? En este video aprenderán a hacer overclock a su procesador desde la BIOS de una manera muy fácil y sin complicaciones. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita. En CompuReviews hacemos revisiones y recomendaciones de PCs, componentes y accesorios. Ok, antes que nada, una advertencia. Entramos al terreno donde puedes dañar tu PC o hacer que no trabaje bien si es que no sigues todos los pasos y sugerencias. E incluso haciéndolo al pie de la letra, el riesgo es mínimo, pero existe. Así que este video es para todos los entusiastas que quieren sacar todo el potencial del procesador de su PC. Entonces, para evitar las preguntas que siempre me hacen en los comentarios, tengan en cuenta esto. Solo puedes hacer overclock a procesadores desbloqueados, en el caso de AMD, toda la gama de Ryzen y ahora también a los nuevos Athlon 3000. En el caso de procesadores Intel, los que tienen las siglas K al final, como el 9600K, 10700K, etc. Pero además no basta solamente eso, necesitamos una placa que permita hacer overclock. En el caso de AMD, la serie B o X, por ejemplo B450 o X570, es decir, en la serie A no lo podrás hacer. En el caso de Intel necesitas la serie Z, en las placas H o B no podrás hacerlo. También es más que seguro que requerirás hacer un cambio del cooler de stock por uno tipo torre o de enfriamiento líquido. Sin más, vayamos al BIOS. Lo primero, si nunca han entrado al BIOS, normalmente es presionando del o suprimir durante el arranque de su PC. Luego, dentro del BIOS se encontrarán un entorno diferente dependiendo del fabricante de su placa. Este es el entorno de las placas ASRock, que es la que tengo. Si tienes una Asus, Gigabyte o MSI se verá diferente. Ahora, necesitan saber dónde encontrar las opciones para hacer overclock al procesador. En el caso de ASRock, vamos al OC Tweaker. Para otros casos, apóyense en el manual de la placa y en qué parte del BIOS podrán encontrar dónde cambiar la configuración del CPU y hacer el overclock. En este punto tienes normalmente dos opciones, una donde haces overclock al base clock y la otra al multiplicador. Obviamente el base clock no lo tocaremos. En el caso de ASRock es donde encontramos la CPU frequency y voltage. Pasaremos de auto a manual. Ahí nos libera la opción de ajustar la frecuencia y el voltaje y el sock voltage. Solo tocaremos los dos primeros. En este punto deben tener en cuenta qué valores colocar. Tú ya debes saber cuál es la frecuencia base de tu procesador. Normalmente esto debe salir ya por default y de ahí ir subiendo de a poco la frecuencia. Sobre el voltaje, esto depende de cada procesador y su arquitectura. Para procesadores Ryzen, normalmente estando debajo de 1.4 voltios estamos bien, pero nuevamente este valor no es el que debes poner. Tampoco copies todo lo que aquí coloco, debes buscar cuál es el voltaje máximo que el fabricante recomienda. Entonces lo que debes hacer es encontrar el máximo valor de frecuencia usando el voltaje por debajo del límite. En mi caso he visto que 4000 es un valor alcanzable por mi procesador y a pesar de que arranco y normalmente uso 1.35 voltios, logré llegar a Windows, pero el overclock no es estable. Tuve que subir a 1.375 para lograr esa estabilidad y seguimos estando por debajo del 1.4 voltios que indiqué arriba. Si tienes un procesador con gráficos integrados, más abajo debes encontrar el ajuste del IGFX, Clock Off Frequency, y también el voltaje. Acá también se debe ir probando el ajuste poco a poco. Por ejemplo, para un Ryzen 3200G o 3400G, 1700 MHz y un voltaje de 1.2 es un valor que pueden tomar como referencia, pero nuevamente, ustedes deben encontrar su máximo valor. En el caso de mi placa, la B450 SteelLegend, al regresar de la configuración de manual a automático, no se guardaban los cambios y el OC se mantenía. Tuve que restablecer los valores por defecto para que puedan regresar el ajuste de frecuencia a automático. Si por alguna razón colocaron un valor que hace que su PC no encienda, apliquen un Clear CMOS y deberían de regresar a los valores por defecto. Ok, ahora la dinámica es hacer un ajuste de overclock, guardarlo, entrar a Windows y hacer una prueba con Cinebench, monitoreando siempre la temperatura con ayuda del Ryzen Master o Hardware Monitor. Si pasa la prueba, pueden ir subiendo un poco más la frecuencia. Si durante la prueba de Cinebench la PC se crashea, entonces subes un poco el voltaje, pero siempre por debajo de su máximo. Recuerden, el máximo de cada procesador es diferente. Si aún así la PC crashea, entonces lo que debes hacer es bajar la frecuencia.
Por otro lado, para probar los gráficos integrados, hacen algo similar a lo descrito arriba, pero esta vez en vez de correr un Cinebench, corren un Valley o un Heaven Benchmark. Finalmente, en mi caso, mi resultado de overclock con mi Ryzen 5 2600 a frecuencia de stock obtenía un puntaje de 2824. Ahora, aplicando el overclock a 4.0 GHz y un voltaje de 1.375 voltios, el puntaje es de 3072, un incremento de 8% con el cual supera el puntaje base de un Ryzen 2600X. Espero les haya gustado el video, dejen sus comentarios y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias.